Hoy quería hablar de las parábolas. Y bueno, es que a veces encuentro que es frustrante explicar algunas cosas de la Biblia a personas que tienen muy poco de idea sobre el criticismo textual, ¿no? Por eso quería comenzar definiendo y explicando algunos términos básicos. Principalmente uno que es usado bastante dentro del ambiente académico, pero muy rara vez entre la plebe. Bueno, ese término es pericopa. Lo usé una vez por error en un debate y noté inmediatamente que nadie entendió el término. Y una Yo pericopa... soy de la plebe. Yo también soy plebeyo, ¿eh? Bueno, a buscar tu sapiencia Wikipedia. nos humilla. No, solamente eso, que ahora el podcast no es de nosotros para la gente, es pues, para nosotros también, porque aprendemos aquí, porque yo no sé lo que es. Bueno, pericopa es una unidad textual que corresponde a una determinada tradición independiente. Es decir, en palabras simples, ¿no? Es un pedazo de texto que puede ser leído de manera independiente del resto. Y la Biblia está compuesta por una cadena larga de pericopas, ¿no? Son, por ejemplo, los pedazos de los evangelios o de cualquier parte de la Biblia que se leen en misa. Cuando el cura dice, lectura del Santo Evangelio según tal o cual, luego de leer la pericopa termina siendo la palabra del Señor. Esa parte que está entre esos dos eventos es una pericopa, ¿no? Y hay diferentes tipos de pericopas, ¿no? Hay, por ejemplo, las historias milagrosas, que tienen una serie de elementos que se repiten en cada uno de ellos. Las pronunciaciones, ¿no? Que en las cuales crea una escena rápido con el único motivo de llegar a un pronunciamiento, ¿no? Y los más conocidos, sin duda, las parábolas y las similitudes, ¿no? Bueno, en realidad las similitudes son simples analogías que se usan para explicar algún tema, ¿no? Mientras en las parábolas son también analogías, pero que se usan en forma de historias, relatos. Y claro, o sea, que ustedes saben que existen muchas parábolas que son atribuidas a Jesús en el Nuevo Testamento. Las parábolas no son inventos de los autores de los evangelios. Hay muchas parábolas en el Antiguo Testamento, también metidas dentro de la cultura judía, ¿no? En las escrituras de los rabinos judíos están llenas de parábolas. Inevitablemente usan parábolas para explicar muchas cosas del mismo texto bíblico. Es por eso que es raro de que si Jesús hubiera sido un rabino judío, como se dice, jamás haya escrito, o bueno, ni siquiera contado una sola parábola discutiendo temas teóricos del Antiguo Testamento. Pero eso es otro cantar, otro tema. Obviamente hay también parábolas en otras culturas. Por ejemplo, los budistas tienen una colección envidiable de parábolas. Bueno, una de las parábolas más famosas del Antiguo Testamento la encontramos en la segunda de Samuel, capítulo 12, y es la puteada que le da Natán a David, ¿no? Yo dudo que un sacerdote vaya a hablar sobre la puteada. Bueno, pero por eso me gusta más cuando Kierkegaard me habla de eso que cuando me habla un sacerdote. Seguramente lo nombrará con otro nombre, pero sí que la contará. Sí, bueno, es una puteada, pero sí. Independientemente, lo que pasa es que le pone un nombre más bonito. Bueno, más bonito, distinto. Sí. La historia que queda antes del tema, ¿no? Es realmente una historia que muestra que los escogidos de Dios eran unos cabrones desde esa época, ¿no? Bueno, la deben conocer, porque resulta que estaba un día David mirando por la ventana de su casa y nota en la terraza vecina a una mujer que se estaba bañando desnuda, ¿no? Y sus ojos le saltan como los del lobo ese de los dibujos animados, ¿no? Ah, sí. Esa mujer era Betsabé, mujer de Urías, uno de los soldados del ejército de David. Y bueno, David la hace llevar a donde él, se acuesta con ella y luego la manda a su casa, ¿no? El asunto es de que ella queda embarazada y entonces David así manda a este soldado Urías a dirigir un ataque suicida a la ciudad de Joab. Bueno, en el trasfondo había una guerra larga contra los amonitas, ¿no? Que se deben acordar. Obviamente Urías, ¿no? En ese ataque muere y luego David se casa con Betsabé, añadiendo una más al harem, ¿no? Porque David tenía un harem bastante grande. Bueno,
¿Cómo vas a decir una cosa como esa, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? No, en esa época era entre un hombre y hartas mujeres. Sí, hartas debían Hay que- estar las pobres. Parece que parece que los evangélicos no se han enterado. Pues Bueno. mira que él, con tantas suegras, no iba a estar harto también. No, me imagino. Bueno, entonces Nathan, ¿no? El profeta va y le cuenta la parábola, ¿no? Y esta es la parábola, así, leída directamente de la Biblia, ¿no? Habían dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Y él la alimentaba y él iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo de su copa y durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico y dándole pena tomar de su ganado, lanar o vacuno, para dar de comer a aquel hombre, llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y se la dio a comer al viajero llegado a su casa. Bueno, al oír la parábola, David reacciona violentamente, ¿no? Se encendió en cólera, dice, y le dijo: vive Yahweh, que este hombre merece la muerte por tal cosa que hizo, y pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y no haber tenido compasión. Y entonces Nathan le dice a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahweh, Dios de Israel: yo te he ungido rey de Israel y te he liberado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu Señor y te he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor, y te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, te añadiré algunas cosas más. ¿Por qué has menospreciado a Yahweh, haciendo lo malo ante sus ojos, matando a espada a Urías, el Hitaíta, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas? Bueno, como ven, aquí la parábola juega el mismo papel que la obra de teatro en Hamlet, ¿no? Y se puede ver la utilidad de la parábola. Bueno, la historia continúa, pues el primer niño de Betsabé muere como castigo del pecado, y el segundo es el famoso rey Salomón, ¿no? La misma situación se repite en el Nuevo Testamento con Herodes, ¿no? Que toma por esposa a la mujer de uno de sus hermanos, y cuando Juan el Bautista, al mismo estilo de Nathan, pero sin parábolas, le hace notar que está pecando, pierde literalmente la cabeza. En este caso, el punto de la parábola está claro, pero en muchos casos no. Hay casos en que pueden haber varias interpretaciones de la misma parábola. El asunto es que, como se ve, las parábolas no son alegorías, ¿no? Las alegorías son relatos con analogías perfectas. Es decir, cada uno de los símbolos, elementos ficticios de la historia tienen un equivalente en el significado que tenga la historia, ¿no? Lamentablemente, por la influencia helenística, incluso ya en el Nuevo Testamento se ve el intento de interpretar parábolas como si estas fueran alegorías. Y esta forma errónea de interpretar algo que es simple como algo que fuera complejo es algo demasiado común dentro de la teología, ¿no? Ahora, por eso, rápidamente les voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. Y es la parábola del buen samaritano, que estoy seguro ya la conocen de sobra, pero por ahí hay algún despistado, quizás alguien que siempre le pilló dormido las veces que contaron esa parábola en la misa, ¿no? Aquí les doy una ocasión más de dormirse. Bueno, La posibilidad es alta si es en misa. Bueno, esto está en Lucas, en el Evangelio de Lucas 10, 30 adelante, ¿verdad? Bueno, dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano, bueno, los samaritanos eran casi herejes, ¿no?, para los judíos. Un samaritano que iba por el camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión, y acercándosele vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, montándole en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3
te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Bueno, la interpretación de la parábola es bastante simple, ¿no? Se puede resumir simplemente diciendo de que hay que ayudar a quien lo necesite, sin tomar en cuenta otras cosas, ¿no? Simplemente ayudar a quien requiere la ayuda, ¿no? La mayor parte de la gente que lee esta pericopa lo entiende así, directamente, ¿no? Pero sin embargo, y para demostrar mi punto, les voy a dar a continuación la interpretación que le dio San Agustín, que teologiza la parábola de manera realmente graciosa y absurda, ¿no? Dice: ¿quién es el hombre que es maltratado? Es Adán. ¿Y quiénes son los salteadores que lo maltratan? Esos tienen que ser Satanás y los demonios, que al introducir el pecado y todo el sufrimiento que contraen. ¿Quién es el buen samaritano? Bueno, ese tiene que ser Jesús. ¿Quién es el posadero? Ese tiene que ser el apóstol Pablo, que se queda a cargo del pobre hombre. ¿Qué significan los 2 denarios que les dejó? Bueno, estos son el bautismo y la comunión. Y cuando le dice: si gastas algo más te pagaré cuando vuelva, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Bueno, uno puede directamente decir que esta interpretación es increíblemente sagaz, ¿no? Pero inclusive si es que hubiera existido un Jesús histórico, ¿creen ustedes que hubiera pensado en esa interpretación al momento de contar esa parábola? Y bueno, ya que yo no creo en el Jesús... A mí me parece increíblemente imaginativa. Sí, ¿no? Claro. Yo no creo en el Jesús histórico, y me pregunto, ¿el autor mismo del Evangelio de Lucas tenía en mente semejante interpretación? No, eso es absurdo, ¿no? Ese es tratar de hacer como si fuera una alegoría, una parábola. Y es algo que es demasiado usual en los creyentes, ¿no? Una parábola quiere hacer llegar a un punto. El ambiente en el que se desarrolla es solamente un escenario que no tiene significado de por sí, solamente ayuda a llegar a ese punto, ¿no? Darle significado a lo que no tiene es una sobreinterpretación, digamos, como lo hizo San Agustín. Pero esta práctica así de sobreinterpretar es antigua, tan antigua como el Nuevo Testamento mismo, ¿no? En la misma Biblia, en Marcos 4, hay una colección de parábolas, ¿no? Por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿no? Una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en un terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, brotó enseguida, pero por no tener hendidura en la tierra, cuando salió el sol, se agostó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó en los abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo, desarrollándose, dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60 y otras 100. Bueno, ahí es bastante obvio que el significado de la parábola es simplemente la perseverancia, ¿no? Es decir, hagas lo que hagas, tienes que hacerlo de todas las formas posibles, y aunque algunas te fallen, habrá algunas en las que tendrás éxito, ¿no? Y aunque parezca que la mayor parte de tus esfuerzos son inútiles, algunos pueden dar resultado. Pero ahí mismo, el mismo Evangelio de Marcos da un análisis y una interpretación alegórica al estilo de San Agustín, ¿no? Y realizada en un relato por el mismo Jesús, ¿no? Ahí, sin embargo, se puede ver en el estilo mismo, o sea, de que es diferente. O sea, que el que escribió la parábola y el que escribió la interpretación eran diferentes personas, ¿no? Jesús dice que el sembrador era la palabra, el que siembra la palabra, y que son Satanás, el que viene a comerse la palabra como los pájaros esos, ¿no? Y que los sembrados en un terreno pedregoso son los que al oír la palabra las reciben con alegría, pero como no tienen raíz en sí mismos, son inconstantes, apenas se presenta una tribulación, una persecución a causa de la palabra, sucumben enseguida. Y bueno, o sea, de que da una interpretación también así, punto por punto, es el mismo tipo, o sea, es como si fuera una alegoría. Y realmente uno no puede entender que haya tanto en una parábola simple, ¿no? Esa es una interpretación alegórica buena, pero también era la de San Agustín, como dice Blanca, era una interpretación bastante imaginativa, ¿no? Increíblemente imaginativa. Y una parábola no debería interpretarse de esa manera. Si uno mira, se da cuenta que en la parábola todo
no hay muchos puntos, solamente se quiere llegar a un punto. A mí me gustan más las fábulas de Esopo que las parábolas de la iglesia. Bueno. Para la Biblia, pero bueno. Bueno, Para los gustan los colores. En realidad, pensar que las parábolas son alegorías, que todo tiene significado, nos llevaría a muchas cosas graciosas. Hay un caso de una parábola corta que está en el Evangelio de Tomás, del texto copto de Nag Hammadi, en el Evangelio de Tomás, en el verso 98, o sea, es bien corta. Dijo Jesús: el reino del Padre se parece a un hombre que tiene la intención de matar a un gigante. Desvainó la espada en su casa y la hundió en la pared para comprobar la fuerza de su mano. Y entonces le dio la muerte al gigante. Bueno, ¿está Jesús dando consejos a asesinos? No, aquí se ve que la analogía es otra. Jesús está recomendando asegurarse de que lo que quieres hacer, lo que tienes que hacer, tienes que probarlo, tienes que hacerlo bien. Son escenarios en los escenarios en las palabras que no tienen nada que ver con el punto, solamente están como un adorno. Otro ejemplo es el caso de, seguramente la parábola que le gusta a Blanca, la parábola de las 10 vírgenes, en la que se dice que Jesús estaría apoyando la poligamia. En realidad el punto es estar siempre preparado, es el tipo Boy Scout, always ready, ¿no? Una cosa más antes de terminar, ¿no? Las parábolas son ficciones, no cuentan, ni siquiera intentan, no han tratado siquiera de decir de que cuentan hechos reales, son cuentos, son historias, ¿no? Eso lo digo porque recuerdo hace años atrás, cuando teníamos un canal de debate que se llamaba Ateísmo en Dalnet, tuve un debate con una creyente fundamentalista, y de esas que son raras de encontrarse, ¿no? Que creía que las parábolas eran hechos verdaderos, ¿no? Y cuando debatíamos sobre el tema me dijo textualmente, ¿no?, que yo le estaba llamando mentiroso a Jesús y que me arrepentiría de eso el día del juicio final.